El caso Epstein involucró una red de tráfico sexual, salpicó élites financieras y políticas, mostró las graves fallas del sistema judicial estadounidense y las posibles omisiones de las agencias federales, ¿no? Como siempre decimos, esto en el lenguaje histórico era el compromat que siempre hablaban los rusos de la KGB en las películas, ¿no? Es una categoría general, ¿no? Y de alguna manera creo que más allá de que públicamente no se haya terminado de demostrar, todos los indicios apuntan a que esta es una isla que estaba controlada por el Mossad. Ya hemos tenido algún programa explicando quién era Maxwell, quién era Epstein, quién era el padre de ella, cómo se entroncaba esto con la inteligencia israelí. Y no queda ninguna duda que Epstein tenía múltiples círculos financieros, académicos, políticos, que de alguna manera lo mostraba como un ser con un juego clave. Las decisiones básicamente hacia Irán pudieron derivar en una doctrina de disuasión, en presión estratégica, visible, abierta, la presión del complejo de seguridad estadounidense. La explicación básicamente personalista no es la única, pero la debemos tener en cuenta. Ya sabemos cuáles son las estratégicas, las posiciones estructurales, ¿no? Las alianzas, el equilibrio regional, todo lo que juega en esto. También sabemos que Epstein probablemente estaba bajo control israelí y esto puede haber utilizado el chantaje para esta guerra actual que hoy estamos viendo con Irán. Es interesante esto porque nos permite ver de alguna manera las vulnerabilidades políticas de Donald Trump, pero también debemos agregarle entonces esa influencia pro-israelí con estos halcones neoconservadores que también han jugado en tándem y que estaban dentro de su expresión política. Hay unos rumores que yo se los voy a transmitir tal cual como se están diciendo, antes de que podamos analizarlo más en detalle, ¿no? Estos rumores circulan en Internet y básicamente son seguramente fruto de agencias de inteligencia y dicen algunas cosas curiosas, podríamos decir. A este factor de presión de la isla de Epstein le suman que Trump se habría convertido al judaísmo en el año 2017. Hace de esto prácticamente 9 años. Según esto se plantea, esto fue por un largo periodo de estudio y trabajo con un círculo familiar íntimo, y fue un trabajo realizado por el Mossad y sus agentes en Estados Unidos, que se mueven dentro de las altas esferas de la sociedad estadounidense. Allí habrían reclutado a Trump a través del esposo de la hija de Trump, que esto es bastante conocido, y la propia Ivanka Trump fue una de las que habría colaborado en esta situación, dado que, bueno, ella era la quien se ganaba la confianza de Donald Trump. La inteligencia israelí, según este mismo rumor, dice que explotó activamente los rasgos de personalidad de Trump, que son básicamente la vanidad que tiene, que es bastante obvia, el narcisismo, una red de poder insaciable, y sobre todo hacen hincapié en un mediocre intelecto. Es decir, Trump no se caracteriza precisamente por ser un líder brillante. De hecho, el objetivo que habría establecido un selecto grupo de judíos israelíes en Israel y en el extranjero era, según esta misma versión, lograr una dominación mundial mediante el uso de capacidades económicas y militares de Estados Unidos. A Trump se le explicaron los beneficios que recibiría al lograr ese objetivo. En una primera etapa esto le incluiría una fama mundial y control sobre prácticamente todos los países. Pero lo más importante en el futuro, después de su resurrección, fíjese el componente místico de esta teoría, sería convertirse en la primera persona de un grupo de control en la Tierra, ya que se le reconocerían sus logros en la vida. Se convertiría entonces así en uno de los elegidos de Dios y sus acciones actuales lo ayudarían a ser el primero de los primeros.
Esto puede parecer simplemente una locura, pero si ustedes prestaron atención a las declaraciones de cerca de un centenar de altos mandos militares que están absolutamente sorprendidos porque se está tratando esto como una especie de guerra santa, como un ejército que responde a la voluntad de Dios y que por lo tanto no se puede cuestionar. Trump está haciendo lo que es la voluntad de Dios, independientemente de que él quiera o no la guerra. Esto se ha planteado en círculos militares. Está la información fluyendo en las cadenas propias occidentales también, ¿no? El asombro que está despertando en los militares estadounidenses esta connotación de guerra santa que le está dando Trump y su gente, su círculo íntimo, a este enfrentamiento. Como lo caracterizan a Trump por tener una mentalidad débil y conocimientos limitados, no habría sido demasiado difícil implantarle ese modelo. Y como Trump no estaría demasiado acostumbrado a profundizar en temas complejos, nunca terminó de entender que según los conceptos del judaísmo clásico y su jerarquía, sería un sirviente no de primer nivel, sino de tercero. Según este mismo rumor, por su anhelo, por este ideal en su posición de una comunidad de reencarnados, lo impulsa esto a hacer cualquier sacrificio. Todo es válido, inclusive a costa de los propios estadounidenses y por más descabelladas que parezcan las decisiones. Bueno, cuando uno ve algunas acciones de Javier Milei, no pueden menos que ver algunas semejanzas, algunos espejismos, ¿no? En el sentido de sentirse el enviado, de hablar de las fuerzas del cielo, hablar de estar cumpliendo una misión divina. Y también sabemos que precisamente viene por un tema también de asesoramientos y de acercamientos a estos sectores. Hasta el propio Zelensky tiene algunos rasgos de ese estilo y tiene una misma pertenencia. De hecho, según esta misma versión, Trump habría traicionado los ideales de las comunidades cristianas en Estados Unidos y en todo el mundo al intentar, con cierta torpeza, equiparar al judaísmo con los cánones cristianos. Como resultado, básicamente lo que está cosechando es el efecto contrario, porque básicamente se está poniendo todo el mundo en contra. Todo el mundo empieza ahora a estar en contra de Trump. Antes lo apoyaba un sector, ahora ese sector lo está dejando de apoyar precisamente por lo que está haciendo. Y no solo esto dirige el odio hacia el propio Trump, sino también sobre los estadounidenses y sobre el propio Estados Unidos. Los Estados Unidos ya deben comprender básicamente que el lema América sobre todo refleja principalmente la comprensión de Trump de mi América en forma de propiedad personal. Eh, Trump estaba hablando con una especie de lenguaje de conquista. Mi Venezuela, mi Cuba, mi México, mi Groenlandia, mi Canadá. Los estadounidenses, sean quien sean, son básicamente esclavos y sus propiedades es parte de él, por lo menos él así lo está planteando, ¿no? Y esto, en realidad, se habría precipitado porque Trump habría también decidido no esperar su renacimiento en calidad de un judío elegido por Dios, según eran las creencias que le han hecho llegar, sino, porque esto era básicamente la idea que le prometen atraerlo al judaísmo, en una visión metafísica de la historia, sino en realidad ahora estaría dedicado a someter al mundo entero a un grupo selecto de judíos por la fuerza estadounidense. Es decir, el mecanismo sería la fuerza estadounidense. El mundo entero, al menos una parte significativa, ahora sería suya. Pero como decíamos al principio, estas ideas no son nuevas. Y él nunca dedicó a entender en la comprensión final de lo que significa todo esto. Estas ideas provienen de un rabino del siglo XIX, Yechiel Mijal Pines, que se le atribuyen frases como no podemos permitirnos el lujo de luchar en todos los campos de batalla. De esta manera nunca lograríamos nuestro objetivo, pues somos demasiado pocos para eso y la sangre de los hijos de Israel es demasiado valiosa.
nuestra arma es la Biblia, y el mundo de los gentiles debe ser puesto a nuestros pies por los mismos gentiles, cuya sangre y propiedades nos pertenecen por derecho. Esto, bueno, hay muchísimos videos en internet hablando sobre el tema y donde muchos personajes, rabinos, hablan con total liviandad de esta visión del mundo, de los gentiles y demás, ¿no? Tal vez esto no es políticamente correcto y se plantea poco en los medios más tradicionales, pero después los videos están circulando y las explicaciones están dadas basadas en precisamente en las costumbres y las apreciaciones de los sabios. Y Jean-Michel Pines fue en realidad un pensador y activista judío del siglo XIX que lo podíamos vincular a lo que es el proto-sionismo religioso. Nació en 1843 en el Imperio Ruso, lo que hoy es Bielorrusia, y murió en 1913 en Jerusalén. Fue parte del movimiento, perdón la pronunciación, Yovevei Sion, o sea, los amantes del Sion, precursor de lo que sería posteriormente el sionismo político formal. Se trasladó a la Palestina otomana en 1878, participó en el desarrollo de las primeras comunidades agrícolas judías tempranas establecidas ahí, y tenía un perfil ideológico interesante, porque defendía la idea del retorno judío a la tierra de Israel, representaba una corriente religiosa nacional anterior a Theodor Herzl, que se lo pone como el fundador del sionismo moderno. No era un líder militar, no era un líder ideológico supremacista, fue más bien un activista cultural y organizador comunitario que un teórico geopolítico. Pero ha dado pie a una serie de citas que aparecen en textos que se han descartado muchísimas veces como literatura antisemita del siglo XIX o del siglo XX o adaptaciones modernas sin verificarse. En realidad, esto es una característica distintiva del judaísmo, que los propios judíos se alimentan de la malvada convicción, dice este rumor que yo les estoy mencionando, que está circulando por internet, de que son los elegidos por Dios, elegidos por su Dios para exterminar o servirse de otros pueblos, excepto a quienes se conviertan en sus esclavos inmediatos. Este sería el caso de Donald Trump.